¿Cómo están, hermanos? Otra vez aquí estamos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien. Cuando menos cuando les llamo, todos me avisan o me mencionan que en su casa todo está bien. Yo le doy gracias a Dios por eso. Que Dios les bendiga y que los guarde. Así es de que algunas cosas que tenemos que hacer ahorita es primero orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, una vez más te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos das cada día a cada uno de nosotros, individualmente como también como familia y como iglesia, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a poder ser pacientes de lo que vamos a tratar hoy, Padre Santo, para que así, Señor, tú tengas la honra y la gloria y que confiemos en ti en todo tiempo, Señor. Bendice los que han sufrido pérdidas, de los que se reportan en otras iglesias, otros pastores, Padre Santo, otras personas. Sabemos que estamos seguros en tus manos, Señor. Confiamos que tú nos ayudarás y nos llevarás adelante, Señor. Tu Espíritu nos llena en estos momentos para tratar con tu palabra, que nos dé instrucciones para vivir, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero. En cuestión de nuestros servicios, hermanos, ya muchas iglesias están teniendo servicios. Claro que se tienen que llevar algunas, como dicen, protocolo o instrucciones para asegurarnos que nadie sea perjudicado por el virus. El virus todavía no tiene remedio. Están buscando una vacuna. Así es de que oremos por los que están encargados. Parece que hay como unas 10 diferentes agencias científicas que están tratando de buscar una vacuna. A algún tratamiento, pero todavía no lo hay. Así que todavía tenemos que mantener precaución, tenemos que cuidarnos, seguir las instrucciones, y así es de que poco a poco están abriendo el paso para seguir adelante con nuestras vidas, y ya dieron el permiso que en nuestras iglesias tengamos servicios siempre y cuando tomemos las precauciones necesarias. Así es de que, como les mencioné antes, yo no quiero que regresemos a menos de que todos estemos de acuerdo, y parece ser que cuando menos los que hemos hablado, y le estoy avisando a los que no me han oído, que nuestra meta es que tengamos nuestro siguiente servicio en la iglesia el primer domingo de junio. Así es de que tenemos todavía este domingo que viene, y luego después trataremos con el servicio en la iglesia tomando ciertas precauciones. Así es de que tomen nota que cuando menos las precauciones generales, ahorita las específicas todavía estamos por darlas cuando lleguemos al templo, pero vamos a tener para cuidado de lavarnos las manos, ese loción antiséptica para matar cualquier germen que haya. Vamos a estar vamos a mantener 2 sillas o 2 asientos vacantes en medio de cada persona, que eso nos da una próxima distancia de 6 pies. Tenemos suficiente lugar para que nuestra iglesia se congregue tomando esas precauciones. También en la cuestión de cantar, según no quieren que cantemos, pero yo creo que sí podemos cantar con las máscaras puestas. Yo sé que no se van a oír bien las notas o sus voces tan lindas que tienen, pero con las máscaras podemos cantar. Recuerden que nuestro propósito de cantar es alabar al Señor. Así es de que ustedes y yo trataremos ese aspecto el domingo que nos juntemos. Si todos están de acuerdo que cantemos con las máscaras, cantaremos con las máscaras. Si no están todos de acuerdo de que cantemos aún con las máscaras, entonces no cantaremos. Nomás pondremos la música en la pantalla y seguiremos las palabras como está allí,
Y así es de que de alguna forma u otra no creo que nuestra iglesia tenga mucho problema en que nos congreguemos. Les doy gracias por por sus oraciones, su cooperación, su respaldo que han dado. Así es de que, hermanos, yo les agradezco mucho de todo corazón, les amo y estoy con ansias de regresar a adorar a nuestro Dios. Así es de que sigamos orando, especialmente por tanta persona que ha perdido seres queridos, algunos que conocemos, otros no conocemos, pero gracias a Dios que nuestra iglesia no ha sufrido ninguna pérdida de miembros por causa del virus. Todos estamos vivitos, con ansia de juntarnos y alabar a nuestro Dios. Así de que, hermanos, gracias. Les amo mucho en el Señor. Y una de las cosas que quiero hacer es que cuando estemos en el templo podamos tener el tiempo, pues, la oportunidad de que digamos cuál ha sido nuestra experiencia, qué hemos aprendido, qué podemos entonces hacer para que nuestra iglesia sea aún mejor. Y así de que otra vez les doy gracias a todos por su cooperación. Se los pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio entonces. Bueno, estamos en Gálatas 6:17, donde el apóstol Pablo nos habla de las marcas. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo, del Señor Jesús. Y ahora ya miramos la lealtad, ahí sí dimos unos ejemplos y la bendición de ser leales, y luego ya acabamos el estudio sobre la valentía, ¿verdad? La valentía, citando lo que dice Josué en 1:6 y 1:9, pero también miramos lo que estudiamos, los ejemplos de la valentía en el apóstol Pablo, en Juan, Moisés, y luego tomando el ejemplo de Jesucristo. Y así es de que luego dimos algunas necesidades o por qué necesitamos ser valientes. Ahora quiero tratar sobre la paciencia. En Santiago 1:4, Santiago dice: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Lo que quiero yo leer también otro versículo. En realidad quisiera leerlo desde el versículo 2. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así de que vamos a tratar ese asunto. Voy a poner mis lentes porque estoy batallando en leer. Y así es de que, ya que estamos estudiando la paciencia, pues les pido que me tengan paciencia. Amén. Dios les bendiga. ¿Ok? Así es de que la tercera marca que queremos tratar aquí es sobre la paciencia. Y hemos estudiado sobre la lealtad y la valentía, como mencioné. Y hoy nuestro estudio trata sobre la paciencia. Ciertamente que necesitamos paciencia por lo que estamos pasando. Ahora, ¿qué es paciencia? ¿Qué es la paciencia? Algunas definiciones quizás debemos de dar. La palabra literalmente significa dispuestos a sufrir. Si usted estudia la palabra en la lengua original o lo mira en el diccionario, se menciona eso, que estemos dispuestos a sufrir. Significa autocontrol, que nos controlemos a nosotros mismos.
Significa la capacidad de esperar y no precipitarse en las cosas. Que no hagamos las cosas, decía mi abuela, atroche mucho. Yo no sé qué quiere decir eso, pero a ella le gustaba decir eso. No hagan las cosas atroche mucho. Háganlo con paciencia. Así es de que algunos de ustedes quizás sepan ese dicho, pero yo me acuerdo de mi abuela por eso. Ahora, la necesidad de tener paciencia. Necesitamos paciencia hoy en casa, en el trabajo, en la escuela y en la iglesia. Ese es nuestro mundo, ¿verdad? Ese es nuestro mundo. Y ahí en este mundo tenemos que tener paciencia. También en la comunidad, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia con algunas gentes que se atraviesan y enfrente de nosotros o nos afectan de alguna forma. Hay que tener paciencia. Esa es una de las marcas del cristiano, ser pacientes. Yo tengo que confesar, no todo el tiempo lo soy. Así es de que oren por mí. Yo sé que todos ustedes son muy pacientes, especialmente aguantándome a mí. Así que Dios les bendiga por eso. El tema de hoy parece ser como en nuestros días. Hazlo rápido, pero hazlo ya. Alguna gente así lo expresa. Incluso algunos prefirieran que acortáramos el tiempo del culto en la iglesia, en la escuela dominical. Algunas personas están mirando siempre el reloj cuando estamos en el servicio o están conscientes del tiempo. En ocasiones, en chiste decimos es que se les quedaron los frijoles en la estufa y temen que se les queme, y así es de que si quieren que nos apuremos. Pero vivimos en una sociedad que siempre está correteando, está corriendo para un lado o para el otro. En la casa hasta microwave tenemos, ¿verdad? Microondas para que se hagan la comida rápido. Y así es de que necesitamos tener paciencia. Algunos ejemplos de paciencia, como hemos estado mirando en las diferentes marcas, vamos a mirar los ejemplos de paciencia. El primero es el apóstol Pablo, como hemos estado mirando las otras marcas que ya hemos hablado. Pablo nos dice de un aguijón que lleva en su cuerpo. 2 Corintios 12:7 dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descuidadamente. Me has dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeta para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, ese aguijón no sabemos de qué aguijón habla. Aguijón. Si uno va a los comentarios, hay cuando menos 4 opiniones. Algunos dicen que fue de su mal genio, que le estaba pidiendo a Dios que lo controlara, que controlara su mal genio. Ese era el aguijón que algunos piensan que era. Algunos dicen que fue la oposición que le dieron sus enemigos en el ministerio. Sabemos que tuvo mucha oposición. Algunos dicen que sufría de un problema de sus ojos. Y eso hablan de la experiencia que tuvo el camino a Damasco cuando se le apareció Cristo, la luz que lo cegó. Parece ser que algunos piensan que no quedó completamente bien de su vista. Se nos dicen que oró para que Dios le quitara esa espina, ese aguijón. Pero la respuesta de Dios que le dio no fue que se lo quitó. La respuesta que Dios le dio a Pablo está en 2 Corintios 12:19.
me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia o el poder de Cristo. Así de que Pablo tuvo que aprender a ser paciente. Y también nosotros necesitamos aprender a ser pacientes. ¿Tú tienes paciencia? Hermanos, ¿ustedes tienen paciencia? Esa es la pregunta que necesitamos hacer. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:20, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco o soy débil, entonces soy poderoso. Así de que él aprendió a ser paciente. Vemos el tiempo, en todo tiempo, la paciencia del apóstol Pablo. Otra vez, ¿tenemos paciencia nosotros? Pueda que no quieras cargar tu cruz. Pero nos ayudará a darle gracias a Dios que nos ayude a tener paciencia para soportar la cruz que Jesús nos dijo que el que quiera venir en pos de mí, el que quiera vamos en pos de Él, tomemos nuestra cruz y sigamos. Así es de que eso quiere decir que la vida no va a ser siempre fácil, pero en las pruebas necesitamos ser pacientes. Como canta el canto, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Sigue caminando, solo se detiene para predicar. Así es de que vamos a mirar los ejemplos de la paciencia entonces. Primero, miremos la paciencia en Moisés. Dios lo puso sobre una gran multitud de gente. Y cuando leemos la historia, qué aburridos que eran el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés. Qué infieles. En el momento que Moisés le daba la espalda, ¿qué hicieron? Se hicieron un ídolo, un becerro de oro. Se inclinaron a él y lo adoraron. Pero a través de los años, Él los guió. Moisés nunca renunció a la tarea que Dios le dio. Yo sé, en una de las incidentes sí, fue un poquito impaciente cuando Dios le dijo que le hablara a la roca para que le diera de tomar a aquel pueblo que tenía sed, porque venían renegando, quejándose de que no tenían agua. Y ahí se impacientó un poquito Moisés. Bueno, no tan poquito, porque de la impaciencia fue y en vez de hablarle a la roca, le dio un golpe. Pero aparte de eso, miramos que él tuvo mucha paciencia con el pueblo de Dios. Siempre fue paciente con los hijos de Israel. Entonces, Moisés es un buen ejemplo de la paciencia. Ya miramos la paciencia del apóstol Pablo. Y queremos terminar por este momento, porque traeré la segunda parte después. El ejemplo de nuestro Jesucristo.
Pablo aprendió a ser paciente tomando el ejemplo de Cristo. Vamos a darle un repasito a esto. Sus discípulos nunca le entendieron hasta después de su resurrección. Muchas veces tuvo que decirles, ustedes no me entienden. Pero él nunca perdió la paciencia con ellos. 3 años y medio de ministerio con ellos. Judas y Pedro caminaron con él. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Pero Jesús siguió siendo paciente con ellos. Sabemos, ya hemos hablado de eso antes, de que no quiero demorar mucho en eso. Sigamos mirando el ejemplo de Jesús. En ocasiones, hablo con Jacob, que él es asistente de maestros, Jackie, maestra, Linda, maestra, y de vez en cuando oigo que dicen que los jóvenes en la escuela no son muy corteses, no son muy respetuosos, es decir, que ellos tienen que tener paciencia. Algunos maestros hoy se impacientan porque sus alumnos son muy rebeldes. Oremos por ellos. Jesús, el gran maestro, nunca perdió la paciencia. Él siempre fue paciente. En las bodas de Caná, él dijo, aún no ha venido mi tiempo, cuando querían mandarlo o apurarlo. Muchas veces otros querían imponerle problemas, pero él fue paciente. Él sabía esperar hasta el momento adecuado. Así que algunas veces dijo, todavía no es mi tiempo. Fue paciente en su juicio. Se nos dice que ni una palabra de amargura él pronunció. Permaneció callado. Fue paciente durante todos sus sufrimientos. Fue paciente mientras estaba clavado en la cruz y oró por todos los que le rodeaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que nosotros fuéramos pacientes como Él. Si queremos ser como Jesús, debemos ser como Cristo en nuestra paciencia. Debemos demostrarlo con nuestra paciencia. Así que yo sé que todos nosotros necesitamos paciencia, ser pacientes. Yo sé que algunos son muy pacientes, son tranquilos, ¿verdad? Me recuerda al hermano Peña, como dije en el día de su funeral. Yo nunca lo miré a él enojado o diciendo quejas. De lo que yo conocí, él siempre fue paciente aún con sus hijos. Él es un ejemplo también de paciencia, un ejemplo en nuestros días, que siempre lo recordaremos por su fidelidad, su lealtad, su valentía y su paciencia.
que nosotros aprendamos de Cristo a ser igual que Él. Así de que después miraremos más adelante sobre la necesidad de paciencia y otras cositas para terminar nuestro estudio, la segunda parte. Por ahora, pues hasta aquí los dejo. Recuerden que planeen, estemos en oración, estemos unidos en oración para que el primer domingo de junio nos juntemos. ¿Okay? Ahora, una palabra, no vamos a exigir que nadie tenga que ir, no, eso no es ninguna prueba de tratar de que ustedes sean fieles y leales y valientes. Si alguno de ustedes tiene temor y no quiere estar con nosotros ese día, nosotros lo comprendemos, lo que vamos a estar ahí, pero sí me gustaría que pudiéramos todos. No creo que corramos peligros si tomamos las precauciones que necesitamos hacer. Y ya daremos más detalles cuando estemos allí, pero al entrar tomaremos la temperatura de cada uno. Les pido que al entrar, entonces busquen sentarse teniendo 2 sillas en medio de cada persona, con las mascarillas, tapabocas. Así es de que vamos a estar listos para que todos tengan su tapabocas, y ya estaremos haciendo una votación si queremos cantar con las mascarillas o las tapabocas o nomás oír la música. Yo traeré el mensaje y creo que estoy suficiente retirado para que no tenga que tener la mascarilla y hablarles. El mensaje será lo más corto posible, pero sí vengan preparados para que compartan su experiencia sobre esta crisis y qué hemos aprendido. Así de que los espero verlos entonces el primer domingo de junio. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Todavía, Señor, esto es nuevo para nosotros, aunque tú ya lo tenías planeado de acuerdo a tus propósitos. Sabemos que siempre tú tienes propósito para todo, Padre Santo. Nada te toma por sorpresa porque tú planeas todo, Señor. Nosotros no lo entendemos muchas veces por qué pasan las cosas, pero sí sabemos que lo que pasa es para bendecirnos. Que lo que pasa, Señor, es para que te demos a ti gloria, nos acerquemos a ti siempre. Padre Santo, ayúdanos a aprender, pues, las lecciones que tú quieres que aprendamos sobre la experiencia por la cual estamos pasando, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos y te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, que estamos listos para servirte y queremos, a través de nuestro servicio, nuestra lealtad, Señor, y seguir tus indicaciones teniendo paciencia, Señor, ser valientes. Te pido, Padre Santo, pues, que nos guíes en el camino que tú ya has trazado para nosotros. Estamos seguros en Él. Estamos seguros en tus manos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.